Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El destino de Can Yaman. La noche había caído sobre Estambul. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas reflejadas en el Bósforo, mientras Can Yaman caminaba por una calle tranquila después de una larga jornada de trabajo. Aunque millones de personas conocían su rostro y admiraban su talento, aquella noche sentía que algo faltaba en su vida. Mientras observaba el horizonte, recibió una misteriosa carta sin remitente. El sobre era antiguo y estaba sellado con una cera roja. Intrigado, lo abrió cuidadosamente. Dentro encontró una breve nota. Si deseas descubrir el verdadero significado de tus sueños, viaja a la isla donde el mar guarda los secretos del tiempo. Can sonrió. Parecía el comienzo de una aventura imposible, pero algo en aquellas palabras despertó su curiosidad. Sin pensarlo demasiado, decidió seguir la pista. Días después llegó a una pequeña isla del Mediterráneo. Allí conoció a Sofía, una joven historiadora apasionada por las leyendas antiguas. Ella le contó que, según los habitantes del lugar, existía un tesoro escondido que no estaba hecho de oro ni de joyas, sino de recuerdos olvidados. Juntos comenzaron una búsqueda que los llevó por cuevas ocultas, antiguos monasterios y senderos rodeados de olivos centenarios. Durante el viaje compartieron historias, sueños y temores. Poco a poco nació entre ellos una amistad especial. Una tarde encontraron una puerta de piedra cubierta por símbolos antiguos. Tras resolver varios enigmas, lograron abrirla. En el interior descubrieron una sala iluminada por la luz que entraba desde una abertura en el techo. En el centro había un pequeño cofre. Can lo abrió con emoción, esperando encontrar un gran tesoro. Sin embargo, dentro solo había un espejo. Confundido, observó su reflejo. Entonces comprendió el mensaje. El verdadero tesoro no era algo material. Era el camino recorrido, las personas conocidas, las experiencias vividas y la capacidad de seguir soñando sin importar los obstáculos. Sofía sonrió al verlo entender la lección. A veces buscamos respuestas en lugares lejanos, dijo ella, cuando siempre han estado dentro de nosotros. Can asintió. Cuando regresó a su vida cotidiana ya no era exactamente el mismo hombre. Conservó el espejo como recuerdo de aquella aventura extraordinaria y, cada vez que lo observaba, recordaba que el éxito más importante no era la fama, sino vivir con pasión, valentía y gratitud. Y así, entre nuevos proyectos, viajes y desafíos, continuó escribiendo su propia historia, una historia en la que los sueños nunca dejaron de guiar su camino. Can Yaman y el secreto de Venecia. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Venecia cuando Can Yaman llegó a la ciudad para asistir a un importante evento internacional. Los fotógrafos lo esperaban en cada esquina, pero aquella vez su viaje tenía un propósito diferente. Una noche, mientras paseaba cerca de un antiguo canal, encontró un pequeño cuaderno olvidado sobre un banco de piedra.
Sus páginas estaban llenas de dibujos, mapas y mensajes escritos en varios idiomas. En la última hoja aparecía una frase misteriosa: «Solo quien siga las huellas de la luna encontrará la verdad». Intrigado, Khan decidió investigar. Lo que parecía un simple cuaderno perdido pronto se convirtió en una aventura inesperada. Siguiendo las pistas, llegó a una antigua biblioteca escondida detrás de una iglesia centenaria. Allí conoció a Valentina, una joven restauradora de arte que también buscaba respuestas sobre el origen del cuaderno. Juntos descubrieron que pertenecía a un explorador desaparecido décadas atrás. Durante varios días recorrieron callejones secretos, puentes olvidados y palacios históricos. Cada nueva pista los acercaba más a un secreto que había permanecido oculto durante años. Finalmente llegaron a una sala subterránea bajo un antiguo edificio. En el centro encontraron una caja de madera decorada con símbolos antiguos. Cuando la abrieron, no hallaron joyas ni riquezas. Dentro había cartas, fotografías y relatos de personas que habían dedicado sus vidas a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Khan permaneció en silencio durante unos segundos. ¿Este era el tesoro?, preguntó. Valentina sonrió. Sí, él explora. Las acciones que dejan una huella positiva en los demás son el verdadero tesoro. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Khan. Al regresar a su vida cotidiana, decidió apoyar nuevos proyectos solidarios y utilizar su popularidad para inspirar a más personas. Meses después, mientras observaba el mar desde la costa mediterránea, recordó aquella aventura en Venecia. Comprendió que los viajes más importantes no siempre conducen a lugares desconocidos, a veces conducen a una mejor versión de uno mismo. Y así, entre nuevos sueños, desafíos y oportunidades, continuó escribiendo su propia historia, una historia llena de esperanza, valentía y nuevos comienzos. El corazón del destino, la historia de Can Yaman. En una luminosa mañana de verano, Can Yaman observaba el mar desde la terraza de un hotel en la costa italiana. Su carrera atravesaba uno de los mejores momentos de su vida. Nuevos proyectos, entrevistas y viajes llenaban su agenda. Sin embargo, en el fondo de su corazón sentía que aún le faltaba vivir una gran aventura. Todo comenzó cuando recibió una invitación anónima para asistir a una exposición privada en una antigua villa cerca de Florencia. La carta no contenía muchos detalles, solo una frase: «Hay historias que esperan ser encontradas». La curiosidad pudo más que cualquier duda. Días después, Khan llegó a la villa. El lugar parecía detenido en el tiempo. Entre cuadros antiguos y esculturas centenarias, una pintura llamó especialmente su atención. Representaba a un viajero sosteniendo una llave dorada frente a una puerta misteriosa. Debajo del cuadro había una inscripción: «La llave abre aquello que el corazón teme descubrir». Aquellas palabras despertaron su interés. El dueño de la villa, un anciano coleccionista llamado Lorenzo, le explicó que la llave existía realmente y que había sido escondida muchos años atrás. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.